Bien, saludamos a esta hora de la mañana ya al doctor Juan Falconi, constitucionalista. Con él vamos a hablar de la reelección o licencia, qué mismo es lo que tiene que pedir el presidente de la República. Doctor Falconi, buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime, buenos días a todos, a los compañeros y a toda la audiencia, por supuesto. Grato estar después de algún tiempo con ustedes. Aquí estamos a la orden. Gracias, doctor. Bueno, hay tantas versiones del tema del presidente de la República. Hay algunos que interpretan la ley de una manera. Los que están cercanos al presidente de la República tienen varias interpretaciones. Pero bueno, la ley es una sola, doctor Juan Falconi. En realidad lo que se viene es reelección o licencia. Bueno, verás, Jaime, eso necesariamente requiere una introducción. No es yo lo que creo, y voy a tratar de explicarlo, qué es lo que procede. Primero, hay reelección. Y segundo, requiere licencia. ¿Y por qué hay reelección? Es simple castellano, porque fue elegido, ¿verdad? No importa que para completar el periodo. Ahora hay reelección. Si se inscribe el presidente Noboa como candidato, va a una reelección. Lo que ocurre es que esa reelección, después de este periodo que completa el periodo anterior del presidente Lasso, no se computa para los límites de la reelección, porque dice la Constitución que solo puede ser reelegido por una vez. ¿Sí me explico? Entonces, esto no se computa, pero ¿qué es reelección? Es reelección, pues. Si no es reelección, ¿de qué se trata? ¿De que primera vez se va a elegir? De ninguna manera. Entonces, como ya fue elegido, ahora necesariamente hay una reelección. Pero el tema, si usted me permite tratar de enfocarlo de donde realmente debe arrancar, de donde se origina, porque usted lo acaba de señalar, es obviamente fundamental. La ley se interpreta de distintas maneras como se les da la gana, particularmente a los jueces. Pero lo que ocurre es que la ley, toda ley, debe ser interpretada de acuerdo a sus reglas de interpretación, que son sencillas. Esto tampoco se trata de que tiene que ser muy especializado. Lo entiende como lo voy a explicar cualquier persona. No necesariamente tiene que ser abogado. La ley, la regla de oro es: las palabras de la ley se entenderán, es definición del Código Civil, ¿no?, en su sentido natural y obvio, salvo que el legislador les dé una definición especial. Por ejemplo, cuando dice puber, impúber, mayor de edad, etcétera, ¿no, verdad? No es que para unos mayor de edad es a los 20 años, para unos impúberes a los 14 años, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Entonces, si hay una definición, esa es la que se aplica, pero las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. ¿Y cuál es el sentido natural y obvio? El que define la Real Academia Española de la Lengua, porque nuestro idioma oficial, declarado a sí mismo en la Constitución también, es el castellano, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el artículo que sirve de punto de partida para todo esto? Para que va a ver dónde concluimos que ni usted ni la audiencia se puede imaginar todavía. El artículo 6 del Código Civil. El artículo 6 del Código Civil textualmente dice, lo estoy leyendo aquí abajo: la ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el registro oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida por todos. Se entenderá conocida por todos. Esto es lógico y es elemental, porque si no, bastaría para evadir la ley, para excusarse de la ley, decir, yo no sabía. Se presume conocida por todos. Usted no es abogado, montones de personas no son abogados, el colega que nos acompaña no es abogado, pero tienen una idea, por ejemplo, de que está prohibido pasarse una luz roja y no saben la ley de tránsito de memoria. Tienen una idea de que no se puede matar, no obstante que no conocen de memoria el COIP, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, la ley se presume conocida para que tenga un cumplimiento general y obligatorio.
y la vigencia de la ley, porque no puede haber leyes secretas, salvo que sí las hay en materia militar, en materia de seguridad nacional, que circulan restringidamente, pero de ahí, por regla general, las leyes que son de aplicación general para toda la nación tienen que ser publicadas en el registro oficial, ¿verdad? Esto es lo que dice precisamente el Código Civil. Y de ahí volvemos a la reelección, si le parece, Jaime. Y aquí tengo el acuerdo ministerial, que es un chimichurri jurídico, es una cosa escandalosa, ¿no? Es un acuerdo ministerial que es el que crea el sumario administrativo, el que se quiere aplicar o se pretende aplicar, que le piden una opinión a la Procuraduría y la Procuraduría contesta también de manera simplemente impertinente. Sí, ¿y la Procuraduría puede interpretar de esa manera la ley? No, la Procuraduría puede hacer interpretaciones y dar conceptos vinculantes, pero cuando existe duda, cuando existe contradicción, cuando existe oscuridad de la ley, ¿verdad? Y esos son vinculantes, pero aquí no hay oscuridad porque va a ver dónde terminamos. Este es el acuerdo del Ministerio de la Ministra de Trabajo, el acuerdo MDT 2024-175. Lo tengo a la mano para que lo vea el público, ¿no? Y me voy directamente al final. Va a ver esto ahí. Al final dice el texto del acuerdo, ¿no? El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Entrará en vigencia a partir de su suscripción, de que es firmado, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Y usted ha visto ya, está dado el artículo 6 del Código Civil para la ley. Tiene que publicarse en el registro oficial, porque es el diario oficial del Ecuador. Si no se publica ahí, no es conocido por todos. Pues, me explico. Correcto. Así de sencillo. La teoría, y esto viene pues de la mitad de los 1800, la teoría desde el primer Código Civil, la teoría, esto se desarrolla en el Código Civil, es que se haga permisible que lo conozcan todos, toda la nación, todos los habitantes. Este acuerdo dice que tendrá vigencia a partir de su suscripción, la fecha en que lo firma, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Ahora se dirá, claro, que el artículo 6 del Código Civil se refiere a las leyes, pero es que hay otras normas legales que van exactamente en la misma línea, en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, la suscripción de este acuerdo ministerial, que es el que se pretendería aplicar, es del 11 de septiembre. Y lo que debe tenerse claro es que para efectos de la vigencia de la ley en el tiempo, la ley no puede tener, y ni ninguna norma jurídica, no puede tener un efecto retroactivo para atrás en el tiempo. Y la situación de que se presentó o no se presentó el 1 de septiembre, el 3 o el 5 de septiembre, es anterior. Este acuerdo, que es nulo e inconstitucional, ya lo voy a demostrar, no está en vigencia todavía. Ya va a ver. Pero aún así, aunque estuviese en vigencia, no puede aplicarse a situaciones jurídicas dadas. Le voy a dar un ejemplo sencillísimo que lo puede entender cualquiera de la audiencia, cualquier persona. Digamos, usted compra su casa con una ley, de acuerdo a los términos de una ley, que le dice que tiene que acompañar tales y tales requisitos y estar con los impuestos al día. Entonces, después se cambia la ley, 3 años más tarde se cambia la ley, y le dice que sí, pero que para comprar su casa necesita una declaración jurada de que no hay sociedad conyugal, una declaración jurada de que no hay herederos, etcétera, otros requisitos de ese tipo. Quiere decir que la compra anterior de 3 años antes, use su lógica, Jaime, para que tratemos de ilustrar a la audiencia, ya no vale. De ninguna manera, pues había otra ley, y la que se dicte con estos nuevos requisitos rige para el futuro.
Ahora, ¿por qué digo que este acuerdo... Para la nueva compra que usted quiere hacer. Exactamente, una nueva compra. Ese es el ejemplo. ¿Y por qué digo que este acuerdo ministerial, que es el que se pretende explicar, y que la Procuraduría, es que esto es inaudito, Jaime, inadmisible, que en la Procuraduría es el abogado del Estado, que en la Procuraduría de la República no se haya caído en cuenta de esto y se pretenda emitir un dictamen, que aquí está en lo principal, tratando, dice que la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia elevó una consulta y un servidor público, esa es la consulta, un servidor público que luego del correspondiente sumario administrativo hubiera sido destituido en virtud de la causal prevista en la letra B del artículo 48 de la LOCEP, es la Ley Orgánica de Servicio Público, podría continuar ejerciendo el otro cargo público. ¿Qué es con esto? Porque los temas están claramente expuestos a la opinión pública. Con esto lo que se pretende es destituir a la vicepresidenta de la República aplicando este criterio de la Procuraduría y este acuerdo de la ministra del Trabajo, porque no se presentó el 1 de diciembre en Ankara, que es la capital de Turquía, ¿verdad? Como le había dicho, y se presentó unos días más tarde. Entonces vamos ahí acercándonos a lo de fondo para ver la vigencia de la ley, decía yo, pero ese principio, el mismo principio de la vigencia de la ley, se aplica para las normas de carácter general, sean administrativas, de la función ejecutiva, de la función judicial o de la función legislativa. Antes Congreso, aquí hay todavía leyes que se refieren al Congreso, hoy por hoy la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Yo lo doy con artículos, con todo preciso para que se pueda cotejar, comprobar y ser rebatido, si es que cree alguien que puede ser rebatido lo que yo diga, ¿verdad? ¿Qué dice el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, conocido como ERJAFE, con sus siglas, ERJAFE? Artículo 82, Jaime. Nadie ha dicho esto en todo el camino y va a ver la conclusión a la que llegamos. Y va a ver lo perdidos que están en la Procuraduría y en el país, y particularmente los abogados de los ministerios y de todo el gobierno, empezando por los de la presidencia, lo perdidos que están en este país, donde jurídicamente hablando lo imposible es lo probable, ¿verdad? Y como hemos dicho también ya que es conocido, jurídicamente ya solo falta que llueva para arriba, ¿no? 82 de ese estatuto del JAFE. Lo leo, lo tengo a la mano. Correcto. Vigencia es el título del artículo. Los actos normativos surtirán efectos desde el día de su texto aparece publicado íntegramente en el registro oficial. Y aquí este acuerdo de Marras dice que no, que la vigencia es de esa fecha, 11 de septiembre, sin perjuicio. O sea, allá verán si se publica o no y cuándo se publica. Eso no es el contexto general, porque empieza con el mismo principio de la vigencia de la ley y ese principio se extiende a los demás actos normativos. Publicado íntegramente en el registro oficial, en situaciones excepcionales, etc. Y ese mismo código, ese mismo estatuto, ¿qué dice en el artículo 215? Que lo leo también, competencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil, que hemos hecho la referencia, creo que yo leí el 5.6, el registro oficial tiene como atribución principal publicar. Me salto el A porque no es el que viene al caso para no perder tiempo. B. Va A, B, C y tiene los tres supuestos con los literales A, B, C. Los actos normativos expedidos en obligación del registro oficial. Publicar. B. Los actos normativos expedidos por los órganos y entidades de las funciones legislativa, ejecutiva o judicial,
el Tribunal Supremo Electoral, incluyendo respectivos reglamentos orgánicos funcionales o aquellos que, sin tener la calidad reglamentaria, deben ser conocidos por la nación entera en virtud de su importancia política o por mandato expreso de la ley. Entonces, las reglas para que este acuerdo de la ministra del Trabajo haya tenido que publicarse y todavía tiene que ir a publicarse al registro oficial son indubitables, son clarísimas. No aplican. Claro, son clarísimas de claridad meridiana, lo que nos lleva a que ese acuerdo del 11 de septiembre no vale, no rige, no tiene vigencia hasta que no pueda ser publicado en el registro oficial. Porque no va a ser la ministra de Trabajo de este ni de cualquier gobierno la que va a cambiar la legislación de la República. Y ya le digo, los principios jurídicos, porque esto obedece a un principio de la vigencia de la ley, que vienen desde el Código de Napoleón. ¿Sí me explico? Código de Napoleón, que no es otra cosa que el Código Civil de 1813, Código Civil francés de 1803. Entonces, este acuerdo, que esto es lo que debió de un análisis jurídico ni siquiera tan complicado, tan profundo, debió llegarse a la conclusión, y antes de involucrar a la Procuraduría del Estado, que se manifiesta con semejante ligereza en un asunto que simplemente dice relación a la publicación o no, en lo que no se han detenido, de ese nuevo sistema, nuevo articulado, nuevas reglas para el sumario administrativo, que además, en tratándose, y aquí se hace la excepción, en tratándose de empleados públicos, se quiere aplicar, pero se hace la excepción en el mismo documento, sino que se pone un truco con lo que se creen que ahí están las astucias, ¿no? ¿Verdad? Los astutos, para usarte en los términos comunes, esos que se creen muy sabidos, ¿no? Doctor, sí, Jaime. No sé si podamos entrar ya mismo al tema de la acción de protección de la vicepresidenta que fue negada por la jueza Gloria Mayorga respecto a esto. Claro, solo termino con esta idea porque es el ámbito de aplicación de este propio reglamento de que es el acuerdo de la ministra del Trabajo. En el artículo 2 dice: las disposiciones de este instrumento se aplicarán obligatoriamente para las instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Se excluye del ámbito de aplicación de este acuerdo las carreras de la función judicial, diplomática, del servicio exterior y carrera administrativa. Se excluye de la aplicación de este nuevo acuerdo ministerial de la ministra del Trabajo, pero las carreras, ¿por qué? Porque la vicepresidenta no es funcionaria diplomática de carrera, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se excluye. Por eso le aplican. Claro, por eso cree que le pueden aplicar. O sea, al presidente también le pueden aplicar. También le podrían aplicar, exactamente. Pero se olvidaron, lo que digo, de la vigencia y que la ministra del Trabajo no tiene autorización legal alguna, al contrario, tiene disposiciones clarísimas en contra para decir que este acuerdo ministerial tenga vigencia sin perjuicio de su publicación en el registro. Para tener vigencia, ¿cuándo debió ser publicado? Debió ser publicado cuando quiera. Generalmente, pues, es después de la fecha que tiene de suscripción. O sea, después del 11 de septiembre. Podría ser publicado el 13, el 15, ahorita. Hasta ahora no ha sido publicado. Y como no ha sido publicado, no tiene vigencia. No le pueden aplicar eso. Y en eso debió concluir la Procuraduría. ¿En qué estarían pensando? ¿Sí me explico? Ahora sí, creo que si clara la explicación, pasamos a cualquier tema. Lo de la acción de protección de Verónica Abad contra el Ministerio de Trabajo, que fue negada. La jueza Gloria Gallardo rechazó acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del Ministerio de Trabajo, permitiendo que el sumario administrativo en su contra continúe. O sea, esta jueza está totalmente... También está en esa parte confundida, pues porque ya le digo,
Confundida tal vez porque por el temor, ¿no? Es el presidente el que le está... Puede ser, exacto, sí, pues porque usted sabe que los jueces ecuatorianos particularmente, aunque el tema hoy por hoy es casi mundial, pero los jueces ecuatorianos son susceptibles a la más leve tentación política o económica, como usted acaba de anotar, ¿verdad? Entonces ahí esa jueza debió decir, no, pero es que este acuerdo ministerial todavía no está en vigencia en la República porque no ha sido publicado en el registro oficial, punto. Y eso es así, la Corte Constitucional así tendría que señalarlo categóricamente, ¿verdad? Porque ahora esa acción de protección está negada en primera instancia, pero es apelable. Tal vez que le manden el video de esta grabación a la Corte Provincial que le toque para que tengan en cuenta estos aspectos que simplemente no los han tomado en cuenta. Y dan por cierto y por hecho que la ministra puede declarar en la disposición final que el acuerdo entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Ella no tiene esa facultad tampoco, ¿no? Doctor, tengo un interrogante de Víctor Andrade. ¿Cómo no? Dice, ¿qué consecuencias legales podrían y deberían tener en caso que no se encargue la presidencia a Verónica Abad? Bueno, es que si no se le encarga hay nulidad. La Constitución es clarísima también ahí. Es decir, la vice, como el nombre lo indica, vicepresidenta, o si fuese en masculino el vicepresidente, la primera obligación que tiene es la de reemplazar al presidente. ¿Sí me explico? Entonces, la consecuencia jurídica sería la nulidad de no el cargo y de todo lo que se haga sin haberle encargado. ¿Sí me explico, Jaime? Muy claro, doctor. Bien. Y ahí entonces hay que distinguir qué dice la Constitución, también la tengo a la mano, 144, segundo inciso. La presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelegido una sola vez. Por eso es, porque puede ser reelegido una sola vez, por eso es que, y solo para estos efectos, esa sentencia interpretativa, vale aclararlo, ya que no estaba planteado, esa sentencia interpretativa de la Corte Constitucional lo que dice es que cuando hay un periodo como el actual que completa otro, que encarga usted, no se toma en cuenta para la reelección. Pero eso es una cosa distinta del encargo. Vale decir, si el presidente Noboa ahora está terminando un periodo y resulta reelegido, ¿verdad? Y después quiere intervenir en otra reelección, puede por una sola vez. Y este periodo de 1 año y pico, que estaría completando el periodo del presidente Lasso, no se toma en cuenta para la reelección, porque puede ser reelegido por una vez, pero no deja de ser reelección. Si lo eligen y después lo reeligen nuevamente, es reelección, pues. ¿Cómo cambian el idioma? Eso ya no se puede. Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor Falconi, buenos días. Gustavo Jiménez. Hola, le saluda. ¿Cómo le va, Gustavo? La muerte cruzada que contempla la Corte Constitucional ha dejado un vacío muy grande que nos lleva a este dilema, porque hay muchos constitucionalistas que aseguran que un fallo en el 2014 de la Corte le da esa potestad al presidente actual de no pedir licencia. Entonces, en la Corte Constitucional no se contempló el tema de la muerte cruzada como un proceso de transición. ¿Cómo leer eso? No, nada que ver, esa es la confusión, Gustavo. El periodo, primero no es muerte cruzada, sino que es disolución de la Asamblea. Yo no he encontrado un texto legal pero todo el mundo habla de muerte cruzada. Sí, ¿no? Ese es el término. El término general, pero no es apropiado. Okay. Es disolución de la Asamblea.
Cuando se disuelve la asamblea, que es lo que se vivió y lo que estamos ahora todavía en las consecuencias, cuando se disolvió la asamblea, se eligió presidente, porque una de la principal consecuencia es que se va todo a elecciones generales. Se elige el nuevo presidente y se elige también nuevamente los diputados a la asamblea, ¿verdad? Otra vez se eligen los integrantes del órgano legislativo. Ahora bien, eso es una cosa. En ese periodo, este periodo que está completando el presidente Noboa, no se cuenta para efectos de reelección, nada más. O sea que él puede ser elegido una vez y después reelegido. Y eso es lo que dice una sentencia interpretativa. No tiene nada que ver con el encargo, con la vigencia del acuerdo ministerial, con que le aplique una información sumaria, que además eso por lógica ya sería un disparate, porque ¿cómo le van a aplicar el Ministerio del Trabajo una información sumaria con base en un acuerdo ministerial que no está vigente porque no ha sido publicado en el registro oficial? ¿Cómo se lo van a aplicar para efecto, ya que la destituyan de embajadora? ¿A quién le importa? Ni a ella misma, ¿verdad? Pero de ahí que la destituyan, que digan no puede ejercer otro cargo como el de la vicepresidencia de la República, están perdidos, más perdidos, como se decía antes, ahora ya no oigo hace años este dicho, están más perdidos que el hijo de Limber, ¿verdad? Porque ese es un cargo de vicepresidente, de elección popular. ¿Cómo van a venir por un supuesto error administrativo o una falla en el ámbito administrativo de una persona que ha sido por elección popular elegida vicepresidente de la República y a ejercer además la vicepresidencia de la República con sede en Quito? El decreto ejecutivo que la nombró embajadora, primero en Israel y después en Turquía, ¿verdad? Esos decretos ejecutivos son inconstitucionales. Y eso es lo que debería decir el procurador del Estado. ¿Por qué inconstitucionales? Porque simplemente el artículo 230 de la Constitución dice que no se puede ejercer dos cargos públicos. Entonces ahí se van a las interpretaciones forzadas, a las interpretaciones viscerales en vez de mentales, y a decir, claro, el presidente puede asignar las funciones a la vicepresidenta o al vicepresidente. Sí, eso dice la Constitución también, pero dentro del ámbito, pues dentro del ámbito de la vicepresidencia, le puede asignar las funciones de salud, pero no puede trasladar la vicepresidencia a un país extranjero, pues, si es elección popular para que ejerza en la capital de la República, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer esas, por decirlo de alguna manera, esas pretendidas interpretaciones esotéricas que no confunden a nadie que tenga un poquito de cerebro jurídico. No mucho, un poquito nomás, para que entiendan lo básico, porque yo he ido aquí a principios básicos. Esto nosotros, lo de la vigencia de la ley, lo estudiábamos en primero o segundo año de la Escuela de Derecho, porque es el título preliminar del Código Civil. Y ya le digo desde cuándo vienen estos principios y de dónde viene nuestro Código Civil. Del Código Civil ecuatoriano, de Costa Rica, de Colombia y Chile son muy parecidos, porque fueron a partir del proyecto de Andrés Bello. Y Andrés Bello partió del proyecto del Código de Napoleón, que lo mejoró, lo redactó mejor, tuvo ciertos aspectos que lo mejoró, y ese es. Entonces, y eso viene, repito, de la mitad de los años 1800. Entonces, ¿qué pólvora cree que ha descubierto alguno de estos elementales con esas? Doctor, pero la realidad es que Daniel Noboa tiene el poder. Y tras el poder, él puede finalmente llegar a concluir con la finalización de la vicepresidenta. Si llegara a ocurrir esto, doctor, o sea, pongámoslo en la peor situación. Inconstitucional. Ok, pongámoslo en la peor situación. Él tiene el poder, destituye a la vicepresidenta, ¿verdad? Él tiene que mandar una terna a la asamblea, le da el tiempo, 2 meses, en 2 meses entramos en campaña. Pero a ver, él tiene el poder, Gustavo, aprovecho la pregunta suya para hacer una precisión.
Él tiene el poder en el ámbito de la función ejecutiva. La teoría que se vive en este país, y estos son principios que vienen de la Revolución Francesa, la teoría que se vive en este país hoy por hoy es la de el equilibrio y el contrapeso de poderes. Que lo ejerza en exceso, que lo ejerza abusivamente, que lo ejerza arbitrariamente es otra cosa. Pero el poder reside en el pueblo, se manifiesta en las elecciones y ese poder se reparte en las funciones, y hemos visto aquí, ejecutiva, legislativa, que es la asamblea, o judicial, los jueces. Eso, así está repartido el poder, justamente para que no se dé lo que se dio en la época de Francia, antes de la Revolución, que hubo un rey, Luis XIV, que decía, el Estado soy yo. El Estado se mueve, él es el dueño, amo y señor. Él dictaba las leyes, él administraba el Estado, dictaba las sentencias, todo. Entonces, no puede. Ese justamente se habla de la división de poderes. Hoy a esos poderes se los llama funciones. Pero doctor, pero se habla de eso. Permítame interrumpirlo, pero yo a las pruebas me remito. Sí, claro. El Poder Judicial, al Poder Judicial, ¿quién lo maneja? Está sometido, ¿Y cómo tiene el Poder Legislativo actualmente el gobierno del señor Noboa? Claro, pero el Poder Judicial es por esa debilidad en muchos sentidos de los jueces, ¿verdad? Y es debilidad política, debilidad moral, debilidad de formación, ¿no? Por eso estamos sujetos a unos jueces que, en términos generales, no cumplen su sagrada obligación de hacer justicia, ¿verdad? Entonces, y otro tanto ocurre en la Asamblea. En la Asamblea tiene unas connotaciones distintas porque puede haber una mayoría legítima y hay unas minorías. En la Asamblea está toda la representación política que existe en el país, ¿verdad? Por eso es que algunos tienen 15 diputados, otros tienen 2, otros 3, otros 5, etc. Pero están todos representados ahí. Y en la Asamblea también se ve esos manejos desde la época, acuérdese usted, desde la época de los socialcristianos, cuando empezaban por los años 80, del toma y daca. Toma y daca era la negociación en la Asamblea, ¿no? Entonces, eso se sigue dando hasta ahora y es así de sencillo, ¿no? Doctor, usted decía que los decretos que obligan a la vicepresidenta Verónica Abad a ejercer funciones que no le competen porque para eso no fue electa, son inconstitucionales. ¿Por qué ella no ha utilizado esas herramientas y cuando ha querido pedir apoyo de las otras entidades del Estado, simplemente no tienen el apoyo? Por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, ha podido, sí, me llama la atención. Ella obviamente ha podido ejercer ahí una acción para que, respetando el artículo 230, a ella no se le obligue a ejercer otra función burocrática, porque ahí sí sería burocrática, aún en el servicio exterior, pero no como funcionaria de carrera, porque no es de carrera. En el servicio exterior hay embajadores. Hay un cupo, creo que es alrededor del 30%, 25-30%, que puede ser el embajador de nombramiento político, se los llama políticos, porque los otros tienen que necesariamente ser embajadores de carrera, de la carrera diplomática, ¿me explico? Y entonces ella estaría en las cuentas de los embajadores políticos. Pero eso no quiere decir que se le pueda aplicar un Ministerio del Trabajo y pretender el disparate, pero el disparate absurdo de que aplicándole un acuerdo ministerial que ni siquiera está en vigencia, como que si fuera un burócrata cualquiera, se llegue a la conclusión que la destituyen de embajadora y que si fue destituida de embajadora no puede ejercer la vicepresidencia. Eso es un disparate que tendrá connotación mundial. Porque ahora todo se sabe en todas partes. Mire cómo están hasta ahora analizando, criticando y comentando las elecciones en Venezuela, ¿verdad? Ahora todo se sabe y van a decir, bueno, ¿qué pasó en Ecuador? Pues, ¿no? Doctor, y ahora que está de moda las acciones... Perdón un ratito, Gustavo, porque estos principios jurídicos que he señalado rigen en todos nuestros países, particularmente en lo que he dicho, los países que siguen el Código Civil de Andrés Bello, ¿verdad? Particularmente Colombia, Chile,
Costa Rica, Ecuador, tienen el mismo Código Civil. En el tiempo cada uno fue haciendo sus reformas. Y a su vez ese Código Civil viene del Código de Napoleón. En Europa lo tomaron a bien. Los primeros que tomaron el Código de Napoleón fueron los alemanes, con un autor muy famoso, Savigny, y que fue también perfeccionado el proyecto de Napoleón. O sea, eso rige en Europa, viene desde Europa esto, ¿no? Entonces no es que aquí descubre la pólvora algún fulano que le han hecho creer que es abogado, o puede tener ahí un título firmado, y no se detuvo a pensar que esta frase que dice que entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, es nula, absolutamente nula, porque va contra un acuerdo ministerial, no puede reformar las leyes, como estamos demostrando, ¿no? Doctor, finalmente, para darle paso al director, ¿podría Verónica Abad, en el caso de que la estrategia de Daniel Noboa sea hacerlo a un lado, podría ella interponer alguna acción de protección y algún juez se atrevería a dársela? Debería, pues esa es la independencia que debería existir de los jueces, la independencia de la función judicial, que es una independencia entre de todas las funciones entre sí, que sean independientes, ¿verdad? Y esa es la integración. Tiene que haber, obviamente, cooperación, pero no es que esa cooperación entre las distintas funciones del Estado tenga que convertirse en que una sea obediente de la otra, porque eso justamente es lo que altera los principios lógicos y jurídicos que informan esta organización del Estado. Habría que cambiar la organización del Estado. Doctor, alguien me decía que le transmite una inquietud. ¿Qué consecuencias podría tener la inscripción de la candidatura del presidente Daniel Noboa en caso de no encargar la presidencia a Verónica Abad? Ninguna, ¿no? Bueno, no, tiene que encargarlo, le guste o no le guste, quiera o no quiera, porque entonces está violando la Constitución. Y si está violando la Constitución, pues debería ahí mismo ser eso detenido también, ¿no? Correcto. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, mi estimado Jaime, y sobre todo gracias a la audiencia que tiene la paciencia de escuchar estos comentarios que a veces puedan resultar un poco áridos por lo específico de la materia legal. Pero es importante, palabras sencillas, ¿no? Es importante verlo así, que nadie lo ha visto y su no se criterio es muy bueno, doctor. Y no se imaginaron que podía salir por ahí, ¿no? Gracias, doctor. El doctor Juan Falconi. Gustavo, buen día, ¿no? Buenos días, doctor. Constitucionalista, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.